Chicos y chicas, en este video tutorial vamos a hablar del teorema del resto y qué relaciones hay entre las raíces de un polinomio, factorizar los polinomios y también, como no, la regla de Ruffini. Empezamos recordando brevemente la regla de Ruffini. Ruffini lo que nos decía simplemente es que si yo tengo un polinomio, por ejemplo, x2 más x menos 2 y lo quiero dividir por un factor, por ejemplo, x más 3, lo que había que hacer es pintamos una raya vertical, una horizontal y poníamos los coeficientes del polinomio 1, 1, menos 2 y aquí en este lado poníamos el número que acompañaba a la x pero cambiado. Si es más 3, aquí debe ir un menos 3. Bajamos el 1, menos 3 por 1 es menos 3 más 1 es menos 2, menos 3 por menos 2 es más 6. 6 menos 2 es más 4. Y esto era el resto de esta división. Como no era exacto, pues ese es el resto de esta división aplicando la regla de Ruffini. Pues bien, el teorema del resto viene a decir más o menos lo mismo. Pero ¿cómo lo aplica? Lo aplica de esta forma, para que se entienda. Si yo tengo un polinomio p de x, que es x al cuadrado más x menos 2, y yo sustituyo cuando la x vale, por ejemplo, menos 3, al hacer la operación, p de menos 3, obtendré menos 3 al cuadrado más menos 3 menos 2. Si opero es menos 3 al cuadrado es 9, menos 3 y menos 2. 9 menos 3 es 6, 6 menos 2 más 4. Si observáis, me da lo mismo que el resto al aplicar la regla de Ruffini. Pues bien, esto tan sencillo es el teorema del resto, es decir, cuando sustituimos un polinomio por un valor concreto de la x, el resultado que nos da ese valor numérico es el resto de esa división que se haría por Ruffini. Y por eso se llama el teorema del resto, porque da el resto de aplicar la regla de Ruffini. En principio esto no nos puede decir, bueno, ¿para qué nos sirve o para qué utilidad puede tener? Pues bien, realmente tiene mucha utilidad o está íntimamente relacionado con el tema de las raíces de un polinomio. ¿Qué es una raíz de un polinomio o qué significan matemáticamente las raíces de un polinomio? Pues bien, las raíces de un polinomio no es otra cosa que, como dijésemos, las soluciones de una ecuación. De una ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo, por ejemplo, al polinomio anterior lo sustituyo, por ejemplo, por x igual a 1, pongo p de 1, porque digo que la x vale 1, pues será 1 al cuadrado más 1 menos 2, es decir, 0, porque 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, 2 menos 2 es 0, es decir, p de 1 vale 0, es decir, el resto es 0 y lo que se dice en matemáticas es que cuando esto ocurre, el número que lo provoca se dice que es una raíz de ese polinomio, es decir, una solución de esta ecuación de segundo grado. Si yo utilizase la fórmula de la ecuación de segundo grado, una de sus soluciones sería x igual a 1. Si hago lo mismo y pongo aquí p de menos 2, sería menos 2 al cuadrado menos 2, porque la x es menos 2, menos 2. ¿Y qué me queda? Menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 me va a dar 0. He encontrado la otra raíz o solución del polinomio, es decir, que la otra raíz de este polinomio es el x igual a menos 2. Ya tengo las dos soluciones. Es decir, he resuelto una ecuación de segundo grado sin necesidad de aplicar la fórmula.
utilizando el teorema del resto o utilizando lo que se llama la regla de Ruffini. Fijaros, si lo hiciese por Ruffini tendríamos el polinomio p de x, lo escribo de nuevo, x al cuadrado más x menos 2. Si lo escribo como Ruffini, pues pondría 1, 1 menos 2. Vale, imaginaos por un momento que yo no sé qué es 1 y menos 2. Aquí debo pensar en un número y que al ponerlo me dé al final 0 en el resto. Vale, hay un truco o una orientación. El término independiente, que es este número que aparece, que es en este caso el menos 2, pues bien, los números con los que debo poner aquí deben ser múltiplos de este número. Es decir, los múltiplos del menos 2 son el más menos 2 o el más menos 1. Entonces, es cuestión de ir probando. Hay 4 posibilidades. Comienzo con una. Pongo el 1. 1 por 1 es 1. Lo pongo arriba. 1 más 1, 2. 1 por 2, 2 hasta más 2. Y eso me da 0. Luego ya tenemos una raíz del polinomio. Sigo haciéndolo. Pongo el menos 2. 1 por menos 2 da menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 más 2, 0. Ya tengo la otra solución. Si os dais cuenta, he vuelto a aplicar Ruffini 2 veces. Entonces, de forma completamente general, cualquier polinomio se puede componer en polinomios más simples utilizando la regla de Ruffini de forma repetida, siempre y cuando aquí nos dé 0. ¿Por qué? Porque será una raíz, una solución del polinomio. El, el tema siguiente, y ya con esto estoy acabando, es, vale, pues ya he conocido la solución, es decir, las raíces de este polinomio son x igual a 1 y x igual a menos 2. Pues bien, si yo quisiese dar un paso más, sería lo siguiente. Es esto, mirad, yo tengo que el polinomio es p de x vale x al cuadrado más x menos 2. Y que sus raíces, al haber aplicado Ruffini, son x igual a 1 y x igual a menos 2. Pues bien, si lo expreso de esta forma, x menos 1 es x, como he dicho, x menos 1 por x más 2. Lo que he hecho ha sido expresar las raíces en forma de binomios. Esto es el polinomio p de x. Si yo multiplicase estos dos binomios me daría p de x. Vamos a hacerlo. Para comprobarlo sería x por x y x por 2. Me quedaría x al cuadrado más 2x. Y ahora sería menos 1 por x menos x. Y menos 1 por 2 menos 2. Si yo esto lo opero, me queda x2 más x menos 2. Como podéis ver, este polinomio es el de partida. Entonces, resumiendo, para aclararnos, si el teorema del resto nos dice que cuando yo sustituyo un polinomio por un valor, el resultado va a ser el resto de ese polinomio. Si al sustituir ese número el resto es 0, se dice que este número, que x igual a es una raíz del polinomio. Si cumple esta condición, quiere decir que x igual a es una raíz o solución del polinomio. Y imaginaros que con el otro número
p de b pues da también 0, pues pasaría igual, que x igual a b sería una raíz o solución del polinomio. Si yo quiero expresar ese polinomio como factores, es decir, si yo quiero factorizar el polinomio, lo único que tengo que hacer es decir que el polinomio en cuestión es x menos a por x menos b. Y esto significa expresar un polinomio de forma factorizada. Y bueno, con esta última explicación acabamos este vídeo tutorial y espero que os haya ayudado a entender qué significa el teorema del resto, qué significa la raíz de un polinomio y cómo se puede factorizar polinomios. Venga, hasta ahora, chicos.